Continuamos con el punto 2.3, la entrega del formulario llenado. La empresa o la industria que realice la entrega del formulario llenado deberá considerar los siguientes aspectos. El inciso A, que exista toda la información solicitada y en caso de alguna duda debe solicitar al asistente del funcionario encargado en la instancia ambiental del gobierno municipal para poder completarla. El inciso B, presentar fotocopia del documento de identidad de la persona natural o del representante legal y portar el original del documento cuando se llegue a entregar el formulario. El inciso C, presentar fotocopia legalizada del poder del representante legal y en caso de que existan sociedades. Inciso D, presentar el croquis de la ubicación de la unidad industrial. Terminando ya existiendo conformidad de la existencia ambiental del gobierno municipal con la documentación presentada, deberá tener una copia con la constancia de la recepción del documento donde se vea la fecha, hora, sello y firma del funcionario receptor. Continuando con el 2.4, procesamiento del formulario, la instancia ambiental del gobierno municipal revisará y procesará la información contenida en la sección A y llenará la sección inicial y sección B del formulario del Registro Ambiental Industrial, RAI. Realizará el proceso de categorización según los lineamientos del Manual de Procedimiento del RAI, dentro del plazo de 5 días para industrias en proyecto y 10 días para industrias en operación. Por último, tenemos el 2.5, notificación de categoría. Cumpliendo el plazo de 5 días para industrias en proyecto o 10 días para industrias en operación, el representante legal recabará en las oficinas de la instancia ambiental del gobierno municipal una copia de la sección B del formulario del RAI, con firma del técnico encargado. La autoridad responsable de la IAGM y sello de la instancia. Esta sección incluye una resolución de la instancia ambiental e indica claramente la categoría ambiental de la industria. A partir de esta categoría se establecen las obligaciones que la corresponden. El punto 3 tenemos como clasificación y categorización. La clasificación y categorización de la industria se realiza sobre la base de la información proporcionada por el representante legal, por lo que se debe llenar el formulario con cuidado y detalle, especialmente los puntos 1.4, 2.1 y 2.3, y además también el 2.4. Continuando con el 3.1, los fundamentos de clasificación industrial por riesgo de contaminación. La serie IES está basada en información sobre la valoración de riesgo ambiental de los distintos rubros de industrias, en función del aporte contaminante a los diferentes factores y manejo de sustancias peligrosas, como ser las emisiones de la atmósfera, las influentes al medio ambiente, y tóxicos metálicos y tóxicos en el aire, agua y en el suelo. Esta valoración determina que algunos rubros de industrias tienen potencialmente mayor probabilidad de contaminar el medio ambiente y por lo tanto es prudente dedicar mayores esfuerzos en la prevención y el control de la contaminación por parte de la propia industria y por parte de la autoridad a estos rubros industriales. El segundo aspecto a considerar para priorizar los esfuerzos de la sociedad al control de estas industrias con mayor riesgo de contaminación es el tamaño de la actividad que se establece, en este caso, por la capacidad de producción o la capacidad instalada, pero en otros casos se determina por el uso o no de las sustancias peligrosas. Y continuando con el 3.2, identificación del rubro de producción y la subclase, la clasificación en primer término está basada y diferenciada por el uso o destino del producto. Un segundo aspecto que define la clasificación es el material o materia prima de la cual está elaborada el producto, pero en este último aspecto no define necesariamente el rubro. Es importante identificar claramente todas las subclases para las cuales la unidad industrial tiene capacidad de producción. Esta información debe colocarse en el punto 1.4 del formulario del RAI. En el 3.3 tenemos los indicadores de la capacidad de producción. La industria deberá establecer con claridad su capacidad instalada de producción en cada uno de los rubros identificados.
Las unidades deben estar expresadas según los indicadores del anexo 1 del RACIM y no de otras unidades. Continuando con el punto 3.4, la definición de la categoría. La definición de la categoría de la unidad industrial se le realizará valorando cada uno de los rubros, asumiendo finalmente la categoría correspondiente al rubro de mayor riesgo de contaminación en esta unidad industrial. La definición de la categoría es una responsabilidad del personal técnico, de la IAGM y de la IADP, la cual debería corroborar la apreciación realizada por los técnicos de la industria. Mantenimiento y seguimiento de registro. Actualización de registro, modificación de registro, traslado de la unidad industrial y cuarto, renovación de registro. Actualización de registro. Las industrias deberán actualizar su registro en los casos de inicio de operaciones, cambios de razón social, cambios de representante legal en el caso del cierre de la actualización. Inicio de operaciones de una industria en proyectos. Cuando una industria en proyectos registra como tal. Punto 4. Mantenimiento y seguimiento del registro. Y vamos a desarrollar los 4 puntos, que es actualización de registro, modificación de registro, traslado de la unidad industrial y renovación de registro. Actualización del registro. Las industrias deberán actualizar su registro en los casos de inicio de operaciones, cambio de razón social, cambio de representante legal en el caso del cierre de la actividad. Inicio de operaciones de una industria en proyectos. Cuando una industria en proyectos registra como tal, prevé el inicio de sus operaciones, deberá informar a las instancias de la oficina, instancias ambientales del gobierno municipal de este suceso, para lo cual solo requiere concursar una nota firmada por el representante legal en las que indicará el nombre de la industria, su código RAI y la fecha en que prevé iniciar sus actividades. Siguiente. Cambios de razón social. Un cambio de razón social se puede dar por la transferencia de la propiedad de la unidad industrial. Implica el cambio de nombre de la persona jurídica o natural. Este cambio deberá ser notificada a la instancia ambiental del gobierno municipal por el representante legal registrado, que cursará una nota firmada indicando un nuevo nombre. Cambio del representante legal. El cambio del representante legal acreditado ante la instancia ambiental deberá ser notificada por el vigente, ajustando una fotocopia legalizada del poder al nuevo representante. Siguiente, por favor. Cierre de actividades industriales. En caso de cierre de actividades industriales, el representante legal previamente al evento deberá realizar los siguientes pasos. Presentar un plan de cierre. Dependerá del tamaño y del tipo de industria, cuando hayan existido impactos o una sencilla notificación. Por ejemplo, el cierre de un taller de confecciones que no afecta al ambiente. Presentar un plan a las instancias ambientales del gobierno municipal solicitando una inspección para la acreditación del cumplimiento del plan. Quedará con el representante legal una copia de la inspección como constancia del cumplimiento de esta obligación y del cierre del registro. Siguiente punto. Modificación del registro. La modificación del registro implica el llenado de un nuevo formulario
de RAI por parte de la industria y se puede dar en los casos de diversificación del rubro de producción en la ampliación de la capacidad instalada. Diversificación en casos de rubro de producción. Existen dos posibilidades de diversión. Primero, diversificación de la línea de producción. Por ejemplo, una industria de alimentos que compraba originalmente los envases decide fabricarlo en la misma unidad industrial. El segundo, diversificación de los productos. Por ejemplo, en una industria textil que se registra solamente en el rubro de fabricación de medias y de otros productos textiles y sea diversificar su producción a la fabricación de chapas elegidas. Ambos casos permitan el llenado de nuevo formulario de registro dado que existen variaciones de las características ambientales de producción. Siguiente. Ampliación de capacidad instalada. En cualquier de los rubros de producción registrados se deberá llenar un nuevo formulario de RAI con valores actualizados. Siguiente. Traslado de la unidad industrial. El traslado de una unidad industrial implica las acciones previas para el cierre, lo que implica también el cierre del registro. El código podía mantenerse según el expresado en la parte 2.2 del llenado del formulario, especialmente con la industria livianas de categoría 4 que operan en instancias no exclusivas para actividades industriales, por ejemplo, un taller de confecciones de ropa. Renovación, siguiente. Renovación del registro. El registro de una industria deberá renovarse al cabo de 5 años para el efecto de 30 días antes del vencimiento, tomando como inicio la fecha del último registro. Se presentará un nuevo formulario llenado a las instancias ambientales del gobierno municipal con información actualizada. Parte de ejemplos. En esta parte de ejemplos es necesario conocer la descripción de lo que es el clasificador industrial por riesgo de contaminación, que es el CIRC. Para eso, el CIRC es una estimación de riesgo sobre el medio ambiente. La implicación de esta clasificación es utilizar o no un instrumento de regulación del alcance particular, que es el IRAP. Para realizar el seguimiento de estos rubros de actividades, no significa una definición que el rubro o la actividad sean o no contaminantes, sino que el resultado de las acciones o comportamiento que realice la propia industria. Es necesario también aclarar que se utiliza la CAEP como base para la CIRC, dado que la primera es una clasificación económica de las actividades y se asienta principalmente en el destino final del producto y no en el proceso. Y este último es de interés en el análisis ambiental. La CAEPS se basa en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, que en sus siglas son CIIU, de las Naciones Unidas, y está diseñada para reflejar la estructura de la economía boliviana, abarcando una amplia gama de sectores productivos y de servicios. Cada actividad económica se asignará a una categoría específica dentro de la CAEP, identificada por un código numérico que facilita su clasificación y seguimiento. Esa es la clave. Esta clasificación permite a las autoridades, investigadores, empresas y otros actores interesados comprender la composición de la economía boliviana, analizar su dinámica y el desempeño. También identificar áreas de crecimiento y oportunidades, así como evaluar el impacto de las políticas económicas y ambientales. Luego tenemos el uso del descriptor del CIRC. El RACIN se aplica a todas las industrias listadas en su anexo, donde se incluyen a los diferentes rubros industriales según el clasificador de actividades económicas de Bolivia, que es el CAEB. Este clasificador, como su nombre lo indica, clasifica las diferentes actividades económicas del país
en divisiones, pues ese es el código a 2 dígitos. Luego lo clasifica en grupos, que es un código a 3 dígitos. Luego lo clasifica por clases, que es código a 4 dígitos. Y por último lo clasifica en subclase, que es el código a 5 dígitos. El sector industrial manufacturero comprende desde la división 15 hasta la división 37. Es una amplia división excluyendo a las industrias manufactureras de los sectores y de hidrocarburos y minería, y corresponden a las divisiones 23 y 27 respectivamente. Para un adecuado uso de este clasificador es necesario primero la búsqueda de las posibles subclases en el anexo del ZACIM, y luego, en caso de duda, ingresar a verificar este documento que consta de 4 columnas. En la primera columna, como lo podemos ver, se describe el código de subclase del CAEP, ordenando correlativamente tal cual se presenta en la CIRC. En la segunda columna, se tiene la descripción de la subclase tal cual está en el CIRC. En la tercera columna se encuentra mayor detalle de los rubros o productos incluidos en la subclase. Y finalmente en la cuarta columna se tiene el detalle de los rubros o productos no incluidos en la subclase y una referencia de dónde se clasifican estos rubros. En algunos casos, la referencia indica un grupo o actividad fuera del alcance de la industria manufacturera, la cual solo se aplica de la división 15 a la división 37. El ZACIM clasifica las industrias según su riesgo de contaminación en 4 categorías. A las industrias con mayor riesgo de contaminación lo clasifica en la categoría 1 y 2. Las industrias con riesgo medio de contaminación lo clasifica en la categoría 3. Y a las de riesgo poco significativo de contaminación se lo clasifica en la categoría 4. Solo las industrias de categoría 1, 2 y 3 deben cumplir con todos los instrumentos de regulación de alcance particular. A continuación se muestra la figura que representa una parte del anexo 1, donde se encuentra el listado de industrias que regula el ZACIM y la clasificación industrial por riesgo de contaminación que definen las categorías. Y en el proceso de categorización, el funcionario de la IAGM categoriza a la industria para definir e identificar sobre la base del ZACIM, o sea, qué estudio específico le corresponde elaborar y presentar al representante legal. La categorización se realizará en función de las actividades que la industria desarrolla o desarrollará, codificadas mediante el clasificador para actividades económicas de Bolivia, que es el CAEP. En todo este caso, comprendiendo todos los conceptos, el modo de uso del CIRC y el proceso de categorización, podemos entender el siguiente ejemplo. El ejemplo nos dice: para registrar una industria en proyecto que elabora calzados de cuero con una producción de 100 pares por día, además realizará el curtido de cueros con una capacidad diaria de 180 metros cuadrados. Lo primero que debe definir el funcionario es la calificación por subclase de CAEP a 5 dígitos y referirse al anexo 1 del reglamento. Entonces, primero tenemos que identificar en qué subdivisión se encuentra el proceso de manufactura. En este caso, la división 19 se encarga del curtido y adobo de cueros, o sea, fabricación de artículos de cuero, viaje y de guarnicería, la talabartería, preparación y teñido de pieles. Eso es lo que se encarga generalmente la división 19. Pero lo que se hace es clasificar en grupos, clase y subclase, como se puede mostrar en la siguiente figura. Se tiene que estar en el grupo 2, en la clase 0 y la subclase. En la subclase sería la 19.201, que la descripción en sí específicamente sería la fabricación de calzados de cuero, excepto ortopédico y de abasto. Una vez identificadas la manufactura, ya sea la fabricación de calzados de cuero y el curtido de cueros, se pasa a la siguiente diapositiva, por favor.
Ahora sí, una vez definida la subclase a la que pertenecen las actividades de la industria, se debe recurrir al anexo 1 del RACIN para definir la categoría respectiva, tomando en cuenta la capacidad instalada proyectada. Esto nos da el cuadro resultante que podemos apreciar, que sería la fabricación de calzados de cuero, el sector ortopédico y el de abesto, que es la subclase 19.201, tendría una categoría del CIRC de 4. Y el curtido de cueros, que de la subclase en las 5 categorías es la 19.110, tendría la categoría del CIRC de 1 y 2. La definición de la categoría final de la industria está en función de la categoría con mayor riesgo de contaminación. Para el ejemplo, la categoría final que le corresponde a la industria es la 1 y la 2. Por lo tanto, la industria tendrá que elaborar un EIA y PMA. Esto depende de la categoría que es de la manufactura que se ha realizado según la clasificación del CIRC. Bueno, continuando con lo que decía mi compañero, yo procederé a explicarles la ley 16.998, que dice lo siguiente. Trata de la Ley General de la Higiene y de la Seguridad Ocupacional y Bienestar. ¿Qué dice esta ley? Dice lo siguiente. Dice: garantizar una buena salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajador, buscar lugares de trabajo que no supongan un riesgo para la salud mental y física de los trabajadores, proteger a las personas y a todo el entorno de los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Acciones del Estado y empleador y del empleador. Atrás, por favor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente, que el Estado como tal debe hacer cumplir estas leyes, estas normas que se basan en la seguridad, higiene y ambiental. El Estado tiene que brindar equipos de seguridad, tanto en sus empresas privadas como en las públicas, a todos sus trabajadores. Es un rol que debe hacerlo y debe hacerlo cumplir a los sectores privados. Siguiente. Acciones del Estado, empleador y trabajador. Bueno, esto quiere decir que casi todos, digo casi todos porque hay algunas excepciones que esta ley no puede no aplica en esas condiciones. Tomamos en cuenta al Estado, que es obviamente la que hace cumplir y la que rige. Las cooperativas se encargan de esto, la cumplen. Las universidades o cualquier institución técnico que tenga que ver con aprendizaje la cumple. Y aunque no lo podamos crear, las penitenciarías lo cumplen. Los que quedan exceptos de esta ley, o por lo menos se conoce entre comillas, son las Fuerzas Armadas, efectualidad en el domicilio del trabajador, efectuadas por la familia del empleador en el domicilio de este. Estas tres son exceptas de la ley, que sería de la seguridad y higiene ocupacional. Siguiente. Acciones del Estado y trabajador y empleador. Bueno, dice autoridad. La autoridad puede ser desde el presidente hasta lo más bajo de los de la Constitución, lo que sigue. Una todas autoridades que se encargan de dirigir, organizar, planificar. Son las autoridades como tal del Estado. Empleador es una persona que se encarga de hacer cumplir los roles del Estado o está al mando de ahí. Y trabajador, pues es aquel que es de mano de obra, que se encarga de hacer algunos encargos. Es un trabajador como se le conoce como tal. Centro de trabajo puede ser tanto privado como público, empresas privadas, públicas. Es donde trabaja el trabajador.
Seguridad industrial lo conocemos ya que manejamos lo que es la ley dentro de estas normas. Inspección tiene que ver con supervisión, estas dos van de la mano. Riesgo industrial. Para prevenir un riesgo industrial se debe tomar en cuenta todas las leyes y artículos de la 169998. Condiciones inseguras. Bueno, esto se hace referencia a lo siguiente, que las condiciones inseguras podrían ser tanto como al momento de armar un andamio, o también podría ser al momento de dirigir una grúa, que tiene que haber un espacio de 3 a 3 metros, en total haciendo un 6 círculo para que no haya un peligro inseguro. Actos inseguros también y accidentes de trabajo que siempre hay en los trabajos. Y las lesiones se pueden dividir en 3, que serían lesiones leves, lesiones graves y lesiones fatales. Siguiente. Obligaciones de empleadores y trabajadores. Los empleadores y trabajadores comprendidos en el campo de la aplicación de la presente ley tienen la obligación de cumplir las normas establecidas en ella, así como los reglamentos y otras disposiciones inherentes. Siguiente. Obligaciones de empleadores. Bueno, dice, construcción de edificaciones con estructura sólida. Esto se debe mayormente a los lugares altos, como tal vez La Paz, que no son tan sólidos en algunos lugares, en algunos sectores, que tienen que estar bien construidos. Combatir incendios y otros siniestros, que siempre en cada lugar, en cada ambiente de trabajo se debe contar con un extintor para combatir el fuego o cualquier cosa que pase. Instalaciones de equipos necesarios para asegurar la renovación del aire. Esto quiere decir que se refiere a los ambientes de trabajo que no sean tan tóxicos, que sean habitables, que sean buenos para los trabajadores, que no sea un ambiente tóxico. Cumplimiento de la ley y el reglamento. Iluminación de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca debe faltar la iluminación en el área de trabajo. Es una obligación del empleador. Siguiente. Continuando, aquí está la otra fase que dice: instalar y posicionar medios contra todo tipo de radiaciones. Bueno, esto mayormente está en los hospitales, cuando sacan tomografías, ecografías, rayos X, se le puede ver eso mayormente en los hospitales. Proveer y mantener ropa y equipos protectores adecuados. Esto es muy relevante, ya que los cascos como tal, y los guantes, las botas son muy esencial en lo que es en el área de trabajo de minería o de los gasoductos, poniendo ahí PFB, es algo muy relevante. Procurar que todo equipo electrónico esté instalado y conservado. Y lo otro, eliminar o aislar del ruido. Bueno, esto en nuestro país no es tan común que digamos, porque tenemos muchas festividades y eso, y además siempre estamos propensos del ruido, digamos, ¿no? O sea, siempre hay X motivos en Bolivia porque hay muchas festividades o algunos ruidos nunca pueden faltar. Ya, proporcionar las facilidades sanitarias mínimas. Es lo que quiere decir. Antes del COVID, bueno, se tenía que procurar, o después del COVID diría, se tiene que procurar lo que es el gel, o se tenía que procurar de los barbijos, y todo lo que tiene que ver con la higiene. Eso era una obligación del empleador en ese entonces, pero en la actualidad ya no es tan necesario. Siguiente. Personal especificado. Bueno, verificar el cumplimiento de las normas tiene que hacerlo un personal que sea especificado en esa parte de las normas, que sepa bien de lo que está haciendo para que verifique. Inspeccionar las empresas, eso también es un personal especificado. Disponer la paralización de maquinaria y la clausura total o parcial de la industria. Realizar inspecciones con la participación. Siguiente. Personal especificado. Dispone la organización de los comités mixtos, que hay comités que evalúan el trayecto de la obra o el trayecto de alguna función de la seguridad de los trabajadores.
Investigar y analizar los accidentes de trabajo es una función esencial que debe cumplir una persona especificado. Elevar un informe o denuncia entre la dirección general y conceder a las empresas plazos que sean compatibles con la magnitud de las dificultades. Mi compañera va a continuar. Sofía, seguile tú, vamos a cortar, no está darle, creo. Sí, creo que se salió. Ya. Continúa la Sof. Igual, qué lindas son tus diapos. Ya. A ver, espérate, prendo mi cámara, me pongo el casquito. Jiji. Ya. Me avisas cuando empieces a grabar otra vez, por fin. No, lo estoy siguiendo nomás, lo van a tener que cortar, darla. Dale nomás cuando quieras. Ya. Entonces, ya. Continuando con la exposición, las sustancias peligrosas y dañinas. Para el manejo de transporte y almacenamiento de sustancias inflamables, combustibles, explosivos, corrosivas, irritantes, infecciosas, tóxicas, entre otras. Para un mejor entendimiento del presente capítulo, aclararemos el significado de algunos términos dados a continuación. Al referirse a fibras, se asigna este término a cualquier sustancia sólida compuesta de hilachas, ya sea de origen mineral, vegetal o animal. Los fumos son las partículas sólidas en suspensión que se producen por la condensación del estado gaseoso, generalmente después de la volatilización de metales fundidos. El humus es el término que se usa para los productos de la combustión incompleta de sustancias orgánicas. Y para el término de vapores se asigna al estado que normalmente en estado líquido o sólido se puede ser transformado a dichos estados, pasando de uno a otro, ya sea por la disminución de presión o por aumento de temperatura o por ambos. Una vez entendidos estos términos, podemos avanzar con el capítulo. Básicamente, los primeros artículos indican que los recipientes que contengan sustancias peligrosas estarán pintados, marcados y provistos con etiquetas específicas para que sean fáciles de identificar. Las sustancias peligrosas en cada ambiente de trabajo deben ser revisadas para que de esta forma se mantengan dentro de su envase. De igual forma, cuando se produzcan, manejen, transporten y almacenen sustancias peligrosas, deben adoptarse procedimientos de seguridad y regirse estrictamente a ellos. Caso contrario, se obtendrá una sanción por parte de las autoridades hacia la empresa, institución u organización, además de poner en riesgo la vida y seguridad de los trabajadores y personas a su entorno. Siguiente, por favor. Sustancias inflamables o explosivas. La prevención de escape de líquidos. Indica que los tanques que contengan líquidos inflamables o explosivos deben estar rodeados por una pared impermeable.
de una altura tal que el espacio encerrado sea lo suficientemente grande para contener el líquido dicho. Las salidas deben estar determinadas en todo local donde se fabriquen, manipulen o empleen sustancias explosivas o inflamables. Esto debe estar provisto como salida de emergencia y, si es necesario, portar un cartel con la misma indicación. La prohibición de fumar. Comprendemos que se prohíbe fumar, así como introducir fósforos, dispositivos con llamas abiertas o cualquier otra sustancia susceptible de causar explosión o incendio, dentro de la zona de seguridad de los locales de trabajo, donde además se colocará en lugares bien visibles avisos de precaución a esos efectos. A su vez, cuando se empleen o almacenen sustancias altamente volátiles e inflamables, deben existir medios para evitar que la temperatura del ambiente del lugar de trabajo se eleve excesivamente. Para el equipo detector de incendios, los lugares de riesgo dispondrán de un sistema automático eficaz de la alarma de incendio, de un tipo aprobado por la autoridad competente para cada caso especial, así como medios manuales y de fácil acceso para las alarmas de incendio. Por su parte, también la construcción de polvorines de explosivos industriales estarán sujetas a la normalización específica. Los polvorines deben mantenerse secos, bien ventilados y frescos. Para la sección de sustancias corrosivas, tenemos la protección de las estructuras y equipos, donde exista la presencia de gases, fumos o vapores corrosivos. Se tomarán medidas adecuadas para evitar daños a los elementos estructurales y equipos de la fábrica. Para su manipulación, los trabajadores dispondrán de bombas, dispositivos de volteo u otro aparato adecuado y lo usarán para vaciar recipientes de líquidos corrosivos que no estén provistos de grifos para vaciarlos. Por su parte, el transporte de líquidos corrosivos se efectuará en carretillas especiales, no en carretillas comunes. Los recipientes se conservarán tapados herméticamente, exceptuando el momento en que se extrae el contenido. En caso de que existan derrames de ácidos cáusticos, el derrame de líquido corrosivo se resguardará mientras no sea eliminado, para evitar que los trabajadores caminen sobre él. El derrame o escape de ácidos corrosivos no se absorberá por medio de acerrín, estopas, trapos o alguna otra materia orgánica, sino que se deberá lavar con agua a presión o neutralizar con cal o dolomita. Esto para evitar que contaminemos o dañemos a nosotros mismos o a terceros. Para la dilución de ácidos, el ácido se vaciará lentamente en el agua agitando constantemente la mezcla. El agua nunca deberá ser vaciada en el ácido, ya que ésta netamente cumple la función de diluir. Cuando se desprendan accidentalmente fuertes emanaciones corrosivas debido a las roturas o deterioro del equipo, los trabajadores desalojarán inmediatamente el local de trabajo. Ningún trabajador o civil debe permanecer cerca del accidente debido a que puede acabar en demasiadas tragedias, tanto como para la empresa como para los ciudadanos. En caso de que haya contacto físico con sustancias corrosivas, se dispondrá de duchas especiales para casos de contacto accidental con sustancias corrosivas, al igual que se pondrá a disposición de los trabajadores expuestos soluciones neutralizantes. Estos deben enjuagarse frecuentemente la boca con una solución alcalina apropiada, debiendo recibir adecuadas instrucciones sobre las razones de esta medida. Esta es información que todos los trabajadores deben saber de carácter estricto por su seguridad. Con dicha información finalizaremos este capítulo. Siguiente, por favor. Continuaríamos con las radiaciones peligrosas, ya sean radiaciones ionizantes y no ionizantes. La radiación se produce cuando un elemento emite energía. Las ondas de radiación generalmente son invisibles, no se pueden ver y no tienen peso ni olor. Se agrupan en dos categorías, como les comentaba, no ionizantes e ionizantes. Las radiaciones no ionizantes incluyen ondas de radio, rayos ultravioleta, microondas y luz solar. La radiación no ionizante tiene menor energía que la radiación ionizante. La radiación ionizante comprende a los rayos X, los rayos gamma
y parte del aspecto electromagnético ultravioleta superior. Los rayos X se utilizan en el diagnóstico por imagen y en terapias. La radiación gamma se utiliza en terapias. Asimismo, la radiación ionizante puede tener suficiente energía para producir iones. El uso de fuentes radioactivas debe ser adecuadamente justificada ante la autoridad competente. No es algo que pueda ser usado por cualquier empresa u organización a la ligera. Las dosis máximas permisibles conciernen únicamente a la exposición ocupacional, sin tener en cuenta las radiaciones no ocupacionales, tales como las originadas por la radiación natural del ambiente y por la utilización médica de las radiaciones. Dentro de los límites que establece la fórmula, una persona expuesta por razones ocupacionales puede acumular la dosis máxima permisible en una proporción no superior a 3 REMs por cada periodo de 13 semanas consecutivas. Si es necesario, los 3 REMs se podrán absorber en una dosis única, pero esta debe evitarse en lo posible. En los casos especiales de irradiación, cuando no se conocen con precisión los antecedentes sobre la exposición profesional de un sujeto, debe suponerse que ya ha acumulado la totalidad de la dosis que arroja la formulación enunciada anteriormente. En caso de que haya una irradiación a terceras personas, se debe tomar todas las medidas de protección necesarias de todas las fuentes de radiación ionizantes para así evitar que terceras personas sufran exposiciones a radiaciones por mínimas que sean estas. La negligencia del cumplimiento de esta disposición será sancionada. Por su parte, en la protección, toda fuente de radiación ionizante debe contar con el blindaje integral y protección necesario permanente para garantizar exposiciones inferiores a las máximas posibles operadores, usuarios y terceras personas. Y con estos elementos nos referimos a los guantes, la bata de bioseguridad, delantal plomado, gafas plomadas, la protección contra sonidos fuertes y en ciertos casos cuellos tiroideos plomados. Para las radiaciones no ionizantes, como ya explicamos con anterioridad, se considera como radiaciones electromagnéticas a las ondas de radio, microondas, láser, infrarroja y ultravioleta. Todos los trabajadores expuestos a ruidos excesivos deben ser sometidos a control médico sistemático permanente. Los elementos que deben utilizar este personal son guantes, bata de bioseguridad, delantal plomado, gafas plomadas y protección contra sonidos fuertes. Siguiente, por favor. De mantenimiento de instalaciones, de las maquinarias, trabajos en edificios y estructuras. En los edificios que tengan ventanas que no puedan ser alcanzados segura y convenientemente y construidas de tal manera que tengan que limpiarse desde el exterior, estarán provistas de dispositivos de seguridad aprobados por la autoridad competente para proteger a los limpiadores de ventana. Y en caso de trabajos de separación subterránea, todos los lugares y locales de trabajo, pasillo, almacenes y cuartos de servicio se mantendrán en condiciones adecuadas de orden y limpieza en especial. En donde se realicen las posiciones de trabajo, se utilizarán bancos, sillas, barandas, mesas u otros para evitar esfuerzos innecesarios o peligrosos en los trabajadores, ya que estos deben ser instruidos sobre los movimientos y esfuerzos que ejecuten a fin de prevenir lesiones por sobreesfuerzo o fatiga, debido a las posturas que requieren ciertos trabajos, que pueden llevar consecuencias de salud en el trabajador. Para los servicios higiénicos, siguiente por favor. Los servicios higiénicos, todos los establecimientos dispondrán de instalaciones adecuadas para el aseo personal. Se podrá instalar otros aparatos para secar las manos, están aprobados por la autoridad competente. Todos los establecimientos industriales deben disponer de instalaciones suficientes y apropiadas para guardar la ropa de los trabajadores y situadas en locales que sean de fácil acceso, ya que los vestuarios deben estar provisionados de armarios individuales de 1,50 por 50 centímetros como mínimo, con una división longitudinal, dotados de aperturas u otros elementos que faciliten su ventilación. Siguiente, por favor. De las ropas de trabajo y protección personal,
Nos referimos a ropas de trabajo, a las prendas de vestir que además de cumplir con la función básica de toda vestimenta, son las más aptas para realizar determinados trabajos, ya sean los overoles, pantalones reforzados, cascos de seguridad, etc. Los adornos para los cabellos, las joyas, piezas sueltas de vestimenta y los cabellos largos no estarán totalmente restringidos, pero se debe tener cuidado con estos, ya que pueden ser atrapados por alguna de las maquinarias. En las protecciones usaremos los de la cabeza, protección de la vista, cascos, protección de oído, etc. Al igual que las protecciones para las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Siguiente, por favor. Para la selección de trabajadores, el empleador está obligado a informar de la forma más completa posible al trabajador nuevo sobre los riesgos a los que está expuesto. Además, se le instruirá y recapacitará el manejo de mecanismos. Siguiente, por favor. Y finalizando con la señalización, esta debe tener una forma de comunicación simple y general, que tiene la función de prevenir riesgos, prohibir acciones específicas o dar instrucciones simples sobre el uso de instalaciones, vías de circulación y equipos. Su instalación por los empleadores es obligatoria en todo centro de trabajo, sin que vayan atenuantes de ninguna clase como el analfabetismo. Siguiente, por favor. Y finalmente, del financiamiento y las disposiciones transitorias. El Consejo Nacional de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar formulará el presupuesto del sector sobre la base de los recursos destinados por el presupuesto general de la Nación y los presupuestos de las instituciones que formen parte del actual sistema que el gobierno central debe cumplir. La Ley 1333 del Medio Ambiente. Esta ley tiene como objetivo principal establecer normas y procedimientos para la defensa y protección del medio ambiente en Bolivia. Su propósito es promover un desarrollo sostenible, garantizando el derecho a las personas a un medio ambiente sano y equilibrado. A través de esta legislación se busca proteger y preservar el patrimonio natural y cultural de Bolivia, así como mitigar los efectos del cambio climático y promover la conservación de los recursos naturales para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Siguiente, por favor. Ámbitos de aplicación. La ley se aplica sobre todo el territorio boliviano y abarca tanto el medio ambiente natural como el medio ambiente construido o modificado por actividad humana. Esto incluye, entre otros aspectos, la protección de recursos naturales como los suelos, aguas, bosques, flora, fauna, así como la regulación de las actividades industriales y extractivas y de construcción puedan tener impactos en el medio ambiente. También abarca la gestión de protección de áreas protegidas, zonas vulnerables y ecosistemas estratégicos para el equilibrio ecológico y la protección de la biodiversidad del país. Siguiente, por favor. Los principios que rigen esta ley son los principios en sí, a esta que la tratan como ley, como ser los principios de precaución. Estas consideran medidas preventivas ante la posibilidad de daños ambientales, aunque no exista certeza científica absoluta de que pueda tener efectos adversos. También está el principio de participación ciudadana. La población tiene derecho a involucrarse en la toma de decisiones ambientales que afectan su entorno. Se fomenta la participación activa de la sociedad civil, comunidades locales y pueblos indígenas en la gestión ambiental. Los principios de responsabilidad. Quienes causen daños en el medio ambiente están obligados obviamente a repararlos y tomar medidas necesarias para evitar nuevos perjuicios o reponer, ya sea en todo caso, las acciones ya anteriormente mencionadas. Los principios de desarrollo sostenible. En esto se menciona armonizar el progreso económico con la conservación ambiental y asegurar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. El principio de cooperación también. En el principio de cooperación se promueve la cooperación entre diferentes factores
de distintos niveles, así como la colaboración internacional para abordar problemas ambientales transfronterizos. La siguiente, por favor. Los derechos ambientales. También tenemos como derecho, nosotros como individuos, un medio ambiente sano. Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para su desarrollo y bienestar. Los derechos de información. También la población está en su derecho a estar informada clara y oportunamente sobre los temas ambientales relevantes, incluyendo proyectos que puedan afectar nuestro entorno. También tenemos los derechos de participación. Estos nos tienen que considerar como individuos al momento de realizar las acciones en nuestro entorno y en nuestros espacios que se podrían decir nuestro entorno ecológico. En los derechos de justicia ambiental se garantiza el acceso a justicia en asuntos ambientales y se promueve la reparación de daños ambientales que puedan causar empresas ajenas o cercanas a nuestro entorno. Esta ley, la siguiente por favor. Los beneficios que nos otorga la ley 33 se pueden mencionar varios, como por ejemplo la conservación del patrimonio natural. Muchas empresas tal vez no están encaminadas en este aspecto, ya que la mayoría están más que todo enfocadas en obtener más ingresos para que vaya creciendo la empresa, pero no velan por este aspecto que exige del medio ambiente. La ley contribuye a preservar una rica biodiversidad de recursos naturales del país, protegiendo las áreas de valor ecológico y cultural. También, como ley, nos ofrece un desarrollo sostenible. Al promover el desarrollo sostenible, se busca lograr un equilibrio entre crecimiento económico y bienestar social, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades a largo plazo. La mitigación del cambio climático. Hoy en día podemos ver los efectos que actualmente están llegando a nuestra generación y son a causa del daño que nosotros desproporcionalmente a diario lo vivimos y no hacemos nada para evitarlo. También la participación ciudadana y democracia ambiental es un aspecto importante a mencionar en esta ley, ya que como individuos tenemos que estar conscientes del daño que hacemos a nuestro entorno y aunque sea mínimo, todas las personas estamos involucradas en esto. Siguiente, por favor. Las sanciones. Las sanciones que menciona la ley 1333 son más que todo encaminadas a la resarción de daños. Es decir, nosotros como individuos, al afectar cierto área en nuestro entorno o tal vez como empresa afectar, la ley nos exige que pongamos o que demos una solución. En ciertos casos se llega a sanciones ya económicas. Siguiente, por favor. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, SNGA, es el conjunto de políticas principales o normas, procedimientos, técnicas, instrumentos de las entidades públicas que permiten la implementación de la política nacional del ambiente, considerando los procesos relacionados con la gestión de la diversidad biológica, del cambio climático y del manejo de suelos. Siguiente, por favor. ¿Quiénes conforman la SNGA? Las personas que están involucradas en este aspecto son la CINEFA, la CIA, la CINIA, la SINAMPE y la SNGE. Siguiente, por favor. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Las áreas protegidas son creadas para conservar las áreas de enorme valor que se encuentran bajo algún tipo de amenaza. Cada área protegida es creada para garantizar la conservación de un ecosistema y la conservación de vida silvestre en un pasaje determinado, como por ejemplo nuestro Parque Tunari.
Normalmente lo vemos en llamas la mayoría de las veces cuando está. Y esos efectos, por ejemplo, esos incendios que ocurren en esos lugares, normalmente son por avasalladores o por personas que en sí están tratando de lucrar con ese territorio que son áreas verdes y protegidas de nuestro departamento de Cochabamba. Siguiente, por favor. El Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, o en sus siglas abreviadas es CIA, es un sistema único y coordinado transversal que a todos los sectores públicos tiene por objetivo la identificación, prevención, supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos significativos. CIA, de eso se encarga. Siguiente, por favor. El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o la CINEFA, que anteriormente habíamos mencionado, es un conjunto de normas o procedimientos y técnicas que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables, como también contar con la certificación ambiental para la ejecución de proyectos o actividades de servicios de comercio. Asimismo, supervisa y garantiza que las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las diversas entidades del Estado se realicen de forma independiente, ágil y eficiente. Este en sí nos tiene que facilitar el proceso de realizar las obras y que estemos también encaminadas con la gestión del medio ambiente durante nuestros procesos. Siguiente, por favor. El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, o que en sus siglas es SNGRH, articula las acciones de todos sus integrantes para implementar, supervisar y evaluar, a través de la Autoridad Nacional del Agua, el cumplimiento de políticas, estrategias nacionales de recursos hídricos y del Plan Nacional de Recursos Hídricos en los distintos niveles del gobierno, con la participación de usuarios del agua, organizando comunidades campesinas, comunidades nativas y entidades operadoras de infraestructura hidráulica, tomando unidades de gestión y cuentas hidrográficas del país. Es la que se encarga de gestionar nuestros recursos hídricos y el abastecimiento óptimo de todas las localidades. Siguiente, por favor. El estudio del impacto ambiental y el plan de manejo ambiental. La evaluación del impacto ambiental, más que todo, está encaminada con la elaboración del Geosigma o MGA. Esta es prácticamente es el proceso de decidir, evaluar y supervisar, y como último tenemos realizado el proyecto. Y la siguiente parte, que es el plan de manejo ambiental, es el manejo de las situaciones, de tener áreas estratégicas para que no tengan un impacto en el entorno protegido por nuestra gobernación. Siguiente, por favor. Delitos ambientales de recursos administrativos. Bueno, continuando con la exposición de mis compañeros, y ya para ir finalizando lo que es el tema de la Ley 1333, yo les voy a hablar sobre los delitos ambientales y los procedimientos que existen. Bueno, en primera instancia, como mencionamos, digamos que hay varios tipos de delitos ambientales, y vamos a comenzar por los más significativos. En primer lugar tenemos, por ejemplo, la contaminación del aire, también del agua y del suelo, ¿no? Y esto se produce mediante cualquier actividad, sea esta industrial, agrícola o inclusive doméstica, que resulta de la emisión de sustancias contaminantes en cualquiera de estos tres elementos, que podría ser obviamente en el entorno del agua, del aire o del suelo, ¿no? Y esto, desde luego, es un delito ambiental
que según nuestra ley, o sea, hay sanciones para este tipo de contaminaciones que pueden incluir multas, clausura de operaciones y obligaciones para remediar los daños causados. En esas tres imágenes, por ejemplo, que tenemos ahí imágenes de contaminación, todas corresponden al departamento de Cochabamba, a nuestra ciudad. Las fotografías las he obtenido de los tiempos, crédito a los tiempos. Siguiente, por favor. Bueno, por otro lado, también como otro delito ambiental grave, tenemos lo que sería la tala y el tráfico ilegal de las especies protegidas. No solamente animales, sino también de árboles y plantas que están también protegidas, ¿no? Generalmente este tipo de delitos se realiza con el fin de comercializar o de vender, digamos, como animales exóticos o plantas exóticas, y bueno, esto causa un desequilibrio en el medio ambiente y en todo el entorno en el que se desarrolla esta vida, esta fauna y todo esto que es así silvestre. Siguiente, por favor. También como otro delito ambiental tenemos lo que es la generación de desechos tóxicos o peligrosos de manera inadecuada, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos, por ejemplo, la situación cuando no se maneja de una forma adecuada lo que sería el desecho de las pilas, por ejemplo, de las baterías, o el de sustancias que pueden ser tóxicas y que lo tenemos en casa, ¿no? Como lo que sería la lavandina, los detergentes fuertes, los pesticidas y demás. El no deshacerse, digamos, de ese tipo de sustancias a nivel ya sea lugar o peor aún tratándose de empresas grandes, industriales o productoras, digamos, que genera, digamos, este tipo de residuos tóxicos, este tipo de basura que es perjudicial para el medio ambiente, pues bueno, o sea, la ley lo estipula también, digamos, ¿no? Que puede tener sanciones que pueden incluir multas significativas, cierre de operaciones y, bueno, desde luego que la obligación de eliminar adecuadamente estos desechos. Continuando con el siguiente punto, tenemos también justamente lo que sería el daño a las áreas protegidas o ecosistemas frágiles, ¿no? Que es justamente cualquier actividad que cause daño o destrucción a las áreas que sean protegidas, ¿no? Como parques nacionales, reservas naturales o ecosistemas frágiles. Por ejemplo, en esta imagen tenemos la localidad de Apolobamba, que es frontera con el Perú, de nuestro país, que es una región que en inicio normalmente se caracterizaba por tener mayormente la cría, digamos, y la comercialización de productos de animales del altiplano, como la llama, la vicuña y demás. Y con el pasar de los años se ha convertido más en una población extractora del oro, porque resulta haber una abundancia de este mineral ahí en esa región. Y el problema que generaba, por ejemplo, debido a que es una zona geográfica protegida, bueno, es el uso indiscriminado del mercurio, que causa mucha contaminación en los ríos, en el suelo, en el aire y todo el ambiente de esa región, y que incluso va cada vez empeorando porque va llegando hasta las regiones que son más de valle, que se ve hacia el lado derecho, digamos, ¿no? En esas regiones se dedican más al cultivo del café, del cacao, de otro tipo de elementos, y ha contaminado también esos ríos, esas aguas, esos suelos, y por medio de únicamente compensaciones económicas tratan de cerrar ese tema y no hacer nada al respecto, digamos, ¿no? Sobre la reducción del uso de lo que sería el mercurio para la extracción del oro y su comercialización respectiva, ¿no? Eso en un caso particular, como en este caso esta población de acá de Bolivia, de frontera con Perú, en La Paz, de Polobamba. También está Isuches, que se puede ver, es otra región que presenta similar problemática social. Entonces, bueno, es el daño, digamos, en áreas protegidas por diferentes causas o motivos, es lo que puede llevar a este tipo de delitos, ¿no? Y que según nuestro código, nuestra ley, sí incluye sanciones económicas severas, la restauración en el área afectada y, bueno, en algunos casos inclusive penas de prisión. Siguiente, por favor. El incumplimiento, por ejemplo, a las normas ambientales y permisos es otro de los delitos ambientales, ¿no? Cuando de repente alguna empresa, una institución o personas particulares no cuentan con los permisos en norma, digamos, para realizar ciertas actividades, eso también se considera un delito ambiental. Y bueno, las sanciones pueden variar desde multas, revocación de licencias en el caso de empresas, autorizaciones también. Cuando no se sigue, digamos, las normas de obtener los permisos por escrito con toda la documentación que certifique que los trabajos que se van a realizar están contemplados con todos los reglamentos establecidos por ley. El siguiente, por favor. En última instancia, vamos a hablar sobre la contaminación sonora, la contaminación auditiva, que es justamente toda aquella bulla que escuchamos en un entorno mayormente urbano, que es justamente el ruido de los autos, de los motorizados, de los anuncios,
anuncios de los comerciantes que están en todo lado por las calles, de las construcciones, de los aviones, de todo en general, digamos, ¿no? Esta contaminación acústica, como la se la conoce, puede afectar negativamente el bienestar de la población y el equilibrio ecológico también, ¿no? Y este tipo de contaminación acústica o sonora es otro tipo de delito ambiental que también está contemplado dentro de lo que sería la ley 1333. Siguiente, por favor. Bueno, o sea, es importante destacar, digamos, que la gravedad de las sanciones, acorde a esta ley, varía dependiendo, digamos, en primera instancia, la intencionalidad del infractor, es decir, si hay dolo de por medio, si la intención es causar de repente algún tipo de daño al ambiente, a la población o a algún lugar, o no, de repente, y la reiteración también de la conducta, si tras una advertencia o una sanción se ha vuelto a infringir, digamos, en el mismo tipo de delito ambiental o no, y desde luego que las circunstancias específicas de cada caso que se estudia de manera individual. Siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre la otra parte del tema que les había dicho al inicio, los procedimientos y recursos administrativos para la aplicación de esta presente ley. Que bueno, en nuestro entorno vamos a contemplar que existen tres posibles aplicaciones. Siguiente, por favor. En primera instancia, digamos, tras haber acontecido, digamos, una de estas infracciones y que se ha llevado a cabo mediante las autoridades competentes, ¿cómo se puede recurrir en primera instancia a lo que sería el recurso de reconsideración? Que es el primer paso, ¿no?, para impugnar una decisión administrativa. Esto se presenta de manera escrita a la autoridad que emitió la resolución, solicitando que se reconsidere la decisión, digamos, ¿no? Desde luego presentando argumentos sólidos y pruebas que respalden y hagan notar, digamos, que es necesario hacer una revisión, ¿no? Siguiente, por favor. En segunda instancia tenemos también lo que sería el recurso jerárquico, que en ese caso, digamos, de que la anterior autoridad, digamos, se negara con el recurso de reconsideración, si no se tiene la respuesta satisfactoria, se puede interponer este recurso que sería el jerárquico, en el cual se presenta ante una autoridad superior a la que emitió la decisión original. Es decir, digamos, se acude a una instancia administrativa superior para que revise y decida sobre la apelación. Nuevamente, se debe presentar argumentos obvios y todo eso que justifique que se debe hacer una revisión sobre la decisión previamente tomada. Siguiente, por favor. En última instancia, tuviéramos lo que sería lo que es la apelación, que, bueno, en algunos casos, digamos, dependiendo, la ley permite presentar lo que sería una apelación ante un órgano administrativo que sea independiente a la instancia que nos atendió en la anterior ocasión. Y pues esta instancia se encarga de revisar la decisión y los recursos presentados por las partes involucradas, ¿no? Esta es la última vía que se utiliza siempre en todo proceso jurídico y legal. Siguiente, por favor. En todos los casos, digamos, hay que tener muy en cuenta lo que serían los plazos en los que se tienen que presentar, que son específicos y determinados por ley,